La humanidad vive en una cuerda floja, un botón mal presionado, un virus invisible, un susurro que se convierte en guerra. Hemos estado al borde del abismo una y otra vez. Lo más escalofriante es que nadie se enteró, ni los gobiernos ni la gente común, ni siquiera quienes estuvieron a punto de desencadenar el fin. Hoy recordaremos 10 momentos reales en los que nuestra especie rozó la extinción. Historias de tensión, decisiones que pesaron más que ejércitos enteros. Entender lo que casi nos destruyó podría ser la clave para sobrevivir al futuro. Suscríbete y acompáñame en este viaje al borde del abismo. Número 10. ¿Sabías que un solo hombre evitó el fin del mundo? El 26 de septiembre de 1983, en plena Guerra Fría, las alarmas soviéticas anunciaron lo peor. Misiles nucleares supuestamente lanzados desde Estados Unidos. El protocolo exigía represalia inmediata. Bastaba un informe para iniciar una guerra que acabaría con la civilización. Dentro del centro del comando, la tensión era insoportable. Las pantallas mostraban la amenaza. Los superiores esperaban la confirmación. La lógica militar pedía atacar. Pero el teniente coronel Stanislav Petrov decidió detenerse. Dudó de la máquina, sintió que algo no encajaba. Con enorme presión sobre sus hombros, reportó la alerta como falsa. Y acertó. No había misiles, solo un error en el sistema. Ese gesto aparentemente pequeño evitó una catástrofe global. Lo hizo arriesgando su vida y su carrera, confiando únicamente en su instinto. Aquella noche de 1983 demostró algo extraordinario. A veces, el destino de toda la humanidad puede depender de la valentía silenciosa de una sola persona. Número 9. ¿Sabías que el mundo estuvo a punto de desaparecer en solo 13 días? En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió misiles nucleares soviéticos en Cuba, a apenas 150 kilómetros de Florida. La noticia desató una tensión extrema. La crisis de los misiles de Cuba había comenzado. Durante casi 2 semanas, ambos bandos se prepararon para un ataque inminente. Cada decisión, cada mensaje podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial. La humanidad nunca había estado tan cerca de la destrucción total. Las calles y los cuarteles vivían un nerviosismo palpable. Líderes y ciudadanos esperaban con miedo una catástrofe que parecía inevitable. Lo extraordinario es que todo se resolvió sin disparar un solo misil. Negociaciones secretas y decisiones prudentes detuvieron lo que habría sido un intercambio nuclear devastador. Ese momento demostró lo frágil que puede ser la paz. La crisis de los misiles de Cuba es un recordatorio. Un error, un malentendido o una orden precipitada podía haber borrado la vida tal y como la conocemos. Número 8. ¿Puede un simple entrenamiento militar poner en riesgo a toda la humanidad? En noviembre de 1983, la OTAN realizó Able Archer 83, un ejercicio diseñado para simular un ataque nuclear. Lo que debía ser una rutina terminó despertando el miedo más profundo de la Unión Soviética. Los líderes soviéticos, ya tensos tras el derribo de un avión surcoreano meses antes, interpretaron las maniobras como señales reales de una inminente ofensiva occidental. Sus fuerzas estratégicas se pusieron en alerta. Aviones, misiles y mandos estaban listos para responder de verdad. Lo impactante es que en aquel clima de paranoia, un solo error podía haber desatado una guerra total. El mundo estuvo a un paso de convertirse en cenizas, sin que la mayoría de las personas lo supieran. Able Archer 83 mostró que, durante la Guerra Fría, la paz no era seguridad, sino un equilibrio frágil sostenido por la desconfianza. Ese noviembre quedó grabado como una advertencia. A veces, el fin puede estar escondido en un simulacro. Número 7. ¿Un malentendido pudo acabar con el mundo? El 25 de enero de 1995, Rusia detectó en sus radares el lanzamiento de un objeto desde Noruega. Lo interpretaron como un posible misil nuclear estadounidense. De inmediato, se activaron los protocolos de defensa. Por primera vez, el presidente Boris Yeltsin abrió el maletín nuclear ruso. Los mandos militares se preparaban para una represalia que podía convertirse en una guerra total. Cada minuto contaba. La tensión crecía. Las pantallas mostraban la supuesta amenaza acercándose. Los oficiales esperaban una decisión que marcaría la diferencia entre calma y catástrofe. Pero no era un arma, era un cohete científico lanzado para estudiar auroras boreales. Un error de interpretación habría llevado al planeta al borde del abismo sin que la mayoría de las personas se enterase. Lo impactante es que esto ocurrió en plena posguerra fría. En un momento de aparente calma mundial, aquel día quedó como una advertencia. Incluso la paz puede quebrarse por un simple error. Número 6. ¿Sabías que una pandemia estuvo a punto de acabar con millones más que la Primera Guerra Mundial? En 1918, mientras el mundo apenas sobrevivía la Primera Guerra Mundial, apareció un enemigo mucho más letal, la llamada gripe española. Se propagó en barcos, trincheras y ciudades abarrotadas. En cuestión de meses, un tercio de la humanidad estuvo
infectada. Y lo más aterrador, no golpeaba principalmente a los débiles, sino a jóvenes adultos en plena fuerza vital. Las familias quedaban destrozadas, los ejércitos se debilitaban, las economías tambaleaban. Sin antibióticos ni antivirales, la medicina de la época no podía detenerla. En apenas 2 años, entre 500 y 100 millones de personas perdieron la vida, más que todas las bajas de la Gran Guerra combinadas. La humanidad estuvo al borde del colapso, un recordatorio que a veces lo más pequeño es lo que más pone en riesgo nuestra existencia. Número 5. ¿Sabías que una enfermedad casi borra a la humanidad en solo unos años? Entre 1347 y 1351, la peste negra se extendió como un fantasma imparable por Europa, Asia y el norte de África, transportada por pulgas en ratas. Esta plaga arrasó ciudades enteras y convirtió aldeas en desiertos silenciosos. En Europa murieron entre 1/3 y la mitad de sus habitantes. Más de 200 millones de vidas desaparecieron, calles vacías, campos abandonados, mercados cerrados. El miedo dominaba cada rincón. Nadie sabía lo que causaba ni cómo detenerlo. Las familias se desmoronaban, los lazos sociales y culturales que sostenían la Edad Media parecían romperse. Algunos huían, otros se encerraban, muchos simplemente se esperaban su destino. Lo extraordinario es que la humanidad sobrevivió. Aunque tambaleante, la plaga no solo mató personas, también alteró para siempre la economía, la fe y la visión del mundo. La peste negra fue un recordatorio brutal. Incluso lo invisible puede poner en jaque a toda nuestra especie. Número 4. ¿Puede un solo volcán alterar el destino de millones de personas? En 1783, Islandia fue testigo de un desastre sin precedentes. El volcán Laki entró en erupción y durante 8 meses arrojó ríos de lava sin descanso. Pero lo más temible no fue el fuego, sino la nube tóxica que cubrió el cielo y viajó miles de kilómetros. El aire se volvió irrespirable, los campos se envenenaron, los animales morían y con ellos la esperanza de sobrevivir. En Islandia, 1/4 de población desapareció en pocos años. Sin embargo, el alcance fue mucho mayor. En Europa, las cosechas fracasaron y las hambrunas se extendieron. El clima se alteró, veranos abrasadores, inviernos brutales. Se estima que más de 6 millones de personas perdieron la vida como consecuencia indirecta de esta erupción. Un solo volcán puso en jaque el hemisferio norte. El Laki no solo mostró la fragilidad de las sociedades frente a la naturaleza, sino también el estrecho del límite entre la vida y el colapso. Número 3. ¿Sabías que la humanidad estuvo a punto de desaparecer en un solo evento natural? Hace unos 74.000 años, el volcán Toba en la isla de Sumatra protagonizó una de las erupciones más colosales de la historia. La explosión lanzó a la atmósfera miles de millones de toneladas de ceniza y gases, oscureciendo el cielo durante años. El planeta se sumió en un invierno volcánico. Las temperaturas cayeron drásticamente. Bosques, animales y cultivos primitivos fueron arrasados. La tierra entera se convirtió en un escenario hostil, casi inhabitable. Para los primeros humanos, cada día fue una lucha. El alimento escaseaba, el frío era insoportable y la esperanza se desvanecía. De millones de individuos, solo quedaron entre 1000 y 7000 sobrevivientes. Un número tan pequeño que la especie estuvo al borde de borrarse del mapa. Ese cuello de botella genético nos recuerda algo impactante. Toda la diversidad humana actual desciende de aquellos pocos que resistieron. La catástrofe de Toba no solo marcó la historia, casi la detuvo para siempre. Número 2. ¿Qué habría pasado si nuestra especie se hubiera perdido en el hielo? Hace unos 120.000 años, la Tierra se transformó en un mundo helado. Capas gigantescas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte. Los mares se retiraron hasta 120 metros y en algunas regiones el frío descendía a temperaturas de -60, incluso -80 grados centígrados. Los ecosistemas colapsaban, los animales migraban o morían. Para los primeros humanos, sin ropa adecuada ni refugios sólidos, cada día era una batalla por la vida. Pequeños grupos se refugiaban en cuevas. El fuego se convirtió en aliado. Compartir lo poco que tenían era la clave para resistir. Lo más sorprendente es que en ese escenario extremo, la especie humana no desapareció. Sobrevivió gracias al ingenio, a la cooperación y al instinto de aferrarse a la vida. Si esos pocos hubiera caído, hoy no existiríamos. Nuestra historia empezó en el hielo y desde ahí aprendimos a desafiar lo imposible. Número 1. ¿Sabías que la humanidad estuvo a un paso de desaparecer mucho antes de escribir su primera palabra? Hace unos 930.000 años, un evento silencioso casi borró nuestra historia antes de empezar. No fue un meteorito ni una erupción masiva, fue el clima mismo el que nos arrinconó. Durante el Pleistoceno medio, los ciclos glaciares se hicieron más largos y fríos. Los paisajes cambiaron, la comida escaseó y nuestros ancestros, vulnerables y pocos, quedaron atrapados en una lucha que parecía perdida. Los estudios genéticos revelan algo estremecedor. Toda la población humana ancestral se redujo a apenas unos 1300 individuos, un grupo tan pequeño que nuestra desaparición parecía inevitable. Imagínate
Imagina miles de millones de vidas posibles reducidas a un hilo casi invisible. Sin embargo, ese puñado de sobrevivientes resistió. De ellos descienden todos los que hoy caminamos en la Tierra. Lo extraordinario no es que solo sobrevivimos, es que lo hicimos desde la absoluta fragilidad, y esa huella aún late en nuestro ADN. Acabas de ver 10 momentos en que la humanidad caminó al límite. Guerras que pudieron volverse cenizas, pandemias que vaciaron ciudades, catástrofes que oscurecieron el planeta. Y aún así, seguimos aquí. Frágiles, sí, pero también increíblemente resistentes, capaces de sobrevivir cuando todo parecía perdido. La gran pregunta es inevitable. ¿Cuándo volveremos a estar tan cerca del fin? ¿Será un error humano, un enemigo invisible o la naturaleza reclamando su poder? El futuro sigue siendo incierto y lo único que tenemos es la memoria de lo que ya enfrentamos. Si este viaje te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campanita, porque nuestra historia está llena de secretos y algunos podrían repetirse.